Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro webinar para tener una estrategia de concientización como aliada del éxito del CISO. Mi nombre es Eli Fasca, yo soy el CEO de Soluciones Seguras y de verdad que les agradezco mucho a todos los que han tomado un tiempo de su día para estar con nosotros y oír de este tema que les interesa mucho, obviamente. Con nosotros tenemos a Mauro Graziosi, que él es el CEO de SmartFence. Tenemos a Pablo Masjoan, que es también de la empresa. Tenemos a Joey Milgram, que ustedes lo deben conocer, es el Country Manager, gerente general de Soluciones Seguras Costa Rica. A Guillermo Tuñón, que es el gerente regional de ventas de la empresa. Y también tenemos diferentes participantes de la empresa como parte de los invitados al seminario. Espero que todo el mundo me esté oyendo bien, ¿verdad? Mauro, Joey, ¿me dicen si me oyen? Se Sí, escucha todo bien. perfecto. Perfecto. Para aprovechar que los tenemos a ustedes, les voy a dar una mínima presentación sobre nosotros. La voy a compartir y después le voy a dar la palabra a Mauro. Ese número no sé dónde salió. Soluciones Seguras, bienvenidos. Este año estamos celebrando 20 años de fundada, desde 2001, y van a oír un poco más de cosas de nosotros, cosas que vamos a estar lanzando en los próximos días. Entonces esperamos que nos acompañen y que vean lo que hemos hecho. Nuestra misión siempre ha sido ser la primera alternativa en ciberseguridad para las empresas y organizaciones de todos los sectores económicos de Centroamérica. Y la visión es darle a nuestros clientes la tranquilidad a través de asesoría y de las mejores soluciones de ciberseguridad de la región. Y creo que lo hemos logrado con la confianza de ustedes, los que son clientes de nosotros, y los que no lo son, bueno, bienvenidos y un placer que nos puedan conocer. Nosotros tenemos, como dije, más de 20 años de experiencia en el mercado de ciberseguridad. Tenemos un equipo completo de ingenieros, más de casi 30 ingenieros que pertenecen a la empresa en los diferentes países. Y siempre hemos recibido muchas premiaciones y reconocimientos de fabricantes y de distribuidores y en algún caso hasta de clientes. Tenemos presencia regional, oficinas en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala y en El Salvador. Y también tenemos clientes en el resto de Centroamérica y un poco de Sudamérica también. Entonces, somos una empresa regional donde nuestro enfoque es Centroamérica. Pensamos que tenemos para rato trabajando con estos países que conocemos mucho y donde tratamos de llevar las mejores soluciones siempre. Nuestras soluciones se dividen en 5 áreas. El área externa, lo que protege lo que entra y sale de la empresa. El área interna, los datos, por ejemplo, el data center, monitoreo de sistemas, los datos mismos, el cifrado de datos, soluciones cloud, nube, que han tomado tanta importancia, relevancia en estos años. Y uno es sabiendo que la ciberseguridad está en todas partes. Tenemos en la nube, adentro del data center, en el core, en los usuarios remotos, en las páginas web. En todo lugar hay algún elemento de ciberseguridad que cada vez está tomando más relevancia. Nuestro portafolio lo pueden ver aquí. No voy a entrar obviamente en detalle, pero nos consideramos una boutique. No tenemos múltiples fabricantes de la misma solución, sino que escogemos el que pensamos que llena mejor las necesidades del mercado y entonces nos concentramos y enfocamos en esos fabricantes. Eso nos permite tener mucho conocimiento de ellos y también muy buena relación con los fabricantes. Y eso es lo que nos caracteriza de poder trabajar muy de cerca con ellos. Y como yo les dije que no íbamos a tomar mucho tiempo, aparte somos un centro de entrenamiento y esto es una buena introducción en por qué estamos aquí el día de hoy. El centro de entrenamiento es una introducción porque nosotros siempre hemos creído que el entrenamiento de las personas es muy importante para que cada empresa pueda ser autosuficiente o lo autosuficiente que quiera y que no dependan de un tercero. Entonces, por eso siempre lo hemos dado. Hace poco terminamos varios cursos y somos un centro de entrenamiento certificado por Checkpoint. También damos workshops y somos el único partner elite de Checkpoint de Latinoamérica.
¿Y por qué dije que es una introducción? Porque ahora en un segundo le voy a dar la palabra a Mauro para que nos hable sobre la estrategia de concientización. Pero si les digo algo antes de eso, para los que son ingenieros, todos hemos oído del modelo OSI, Open System Internetworking, que divide la comunicación en computadoras en 7 capas. La capa 7, la capa HTTP, la capa más alta. Y un chiste es de que muchas veces el error no está en la capa 1 ni en la capa 7, sino en la capa 8, siendo la capa 8 el usuario. Y ese usuario muchas veces trae las diferencias que son importantes. Y recientemente, no hace 2 años, escuché que a veces es más importante que la capa 8 es la capa 9. Y para el que no sabe cuál es la capa 9 es el jefe de la capa 8. Entonces, con esa pequeña introducción, voy a parar de compartir y voy a darle la palabra a Mauro para que nos hable ya del tema que nos compete el día de hoy, hablar un poco sobre SmartFriends, sobre la concientización como aliada del éxito del CISO. Mauro, muchísimas gracias por estar aquí y el Zoom es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Quisiera saber entonces si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, la estamos Sí. viendo, no como la presentación, sino como ahí sí la vamos a ver como presentación. Ahora sí, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. La verdad que, bueno, que en estos periodos de todavía de pandemia, qué pena que da no poder estar allí, ¿no? En territorio, poder estar en esa zona. Tuve la posibilidad de visitarla en algún momento, en el caso de El Salvador, pasar por Panamá y demás, y verdaderamente se extraña poder dar vueltas en presencial. Pero bueno, es lo que hay. Hoy estamos aquí en remoto y hay que agradecer que por lo menos estamos pudiendo realizar este tipo de actividad. Un poco cansado ya también de este tipo de modalidad, pero verdaderamente yo creo que también nos permite abrir puertas y llegar de alguna forma que presencialmente también tenía sus dificultades a veces de poder estar los profesionales en contacto de forma fluida, de forma también persistente. Pero bueno, estamos aquí, como decía recién, de la capa 8 y de la capa 9. Bueno, la capa 9 no la había escuchado así tal cual, pero bueno, lo tomo y verdaderamente, bueno, de hecho, SmartFence surge, a mí me tenía como responsable de seguridad de la información, y bueno, yo en ese caso tenía a un jefe, yo dependía del área de TI, y bueno, y era un tema, bueno, era un jefe que no creía en la gente, sinceramente decía, la tecnología está bien, la gente está mal y es eh, inamovible de alguna forma, ¿no? Es decir, el eslabón más débil, muchas veces hay en la frase, el eslabón más débil es el factor humano o el humano es el eslabón más débil. Bueno, hay una parte de esa frase que a veces me disgusta, porque ese es puede significar de que es en este momento o que es y nada más, solamente, ¿no? Que es y no se puede cambiar. Entonces, en este caso, la primera pregunta que le voy a hacer es ¿qué creen ustedes? ¿No? Si es el eslabón más débil y lo va a seguir siendo, o si es el eslabón más débil por algo en particular que se dio hasta el momento. Para que lo piensen. Con respecto a lo que dice a la capa 9, al jefe de la capa 8, sí, verdaderamente, bueno, yo lo usaba en otras palabras, decía, eh, el usuario es proporcionalmente ignorante a su jefe, así que bueno, era agresivo lo que yo decía, porque bueno, porque decía, bueno, pero si no se invierte en el usuario, ¿qué le vamos a pedir? En ese caso yo estaba trabajando en una organización que era del ámbito público y con mucho foco, como digo, en los temas tecnológicos, pero con falta de inversión en el factor humano. Y fue allí que de ahí surge en ese momento como emprendimiento y ahora ya como empresa, SmartFence, en mi caso como responsable de seguridad de la información, que quería lograr transformar al usuario en un componente clave de la estrategia de
de ciberseguridad, que más o menos lo que nos lleva hoy en día a este título de la charla que habla de la estrategia de concientización como aliada del éxito del CISO, que un poco eso es lo que digo, ¿no? Vamos a hablar de la concientización como una estrategia, pero con el objetivo de mejorar la posición del CISO y cómo hacerlo y qué tener en cuenta. Con respecto a las preguntas, vayan tomando nota, escríbanla directamente en el chat y luego, más adelante, yo iré sobre el final respondiendo las preguntas como para que la charla tenga un hilo y no me detenga durante la charla en sí. Así que, bueno, soy Mauro Graciosi, CEO de la empresa, y como toda película siempre empieza por el problema, ¿no? Empieza con una situación adversa, ¿no? En este caso, la gran dificultad a la hora de encarar un programa de concientización es más o menos lo mismo, que son problemas y excusas al mismo tiempo, ¿no? El presupuesto y el tiempo a dedicar. Siempre partimos más o menos del mismo lugar, esto también partimos desde el mismo lugar para cualquier problemática que se nos dé en ciberseguridad, en tecnología o en cualquier problema organizacional o incluso fuera de lo organizacional, ¿no? Pero bueno, es lo normal. Entonces, vamos a ir hablando de cómo podemos solventar los temas de presupuesto y los temas de tiempo a dedicar de la forma más creativa y más eficaz posible. Y eso es un poquito de lo que habla la charla en sí. Entonces, nosotros tenemos más de 200 clientes, trabajamos con partners integradores siempre en territorio, eso para nosotros es clave, y lo que voy a traer a ustedes es hablar de los factores de éxito y decirle, bueno, qué es lo que funcionó. Acá yo digo, no sé si es una best practice o es una good practice, o sea, si es una buena práctica o una mejor práctica. Hablar de una mejor práctica muchas veces nos lleva a una generalización muy amplia, entonces yo en este caso voy a hablar de lo que funciona en la mayoría de los casos, pero después llega, como decía, ¿no? El trabajo boutique de ver la realidad de cada una de las organizaciones y trabajar en cada una en particular y adecuarlo para que verdaderamente se produzca un resultado efectivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que notamos en la gran mayoría de las organizaciones que verdaderamente les ha funcionado? Primero, aunque parezca algo obvio, estamos hablando de la capa 9, es el apoyo de la dirección. Muchas veces los programas de concientización que funcionaron son los que verdaderamente tenían al CEO de la organización, al CISO de la organización verdaderamente convencidos de que esto funcionaba. En estos días, y esto hablamos constantemente con los CISOs, ya no es como hace 10 años cuando uno hablaba de concientización, no es como hace 5 años cuando uno hablaba de concientización, pero eso también depende de cada territorio. Nosotros tenemos clientes como SmartFence, está enfocada en Latinoamérica, si bien tenemos algunos clientes en España, Portugal e Italia. Lo que nosotros notamos es que en cada uno de los territorios tienen sus particularidades. Y si bien, como les digo, hace 10 años era otra la realidad con respecto a los directivos de la organización, referido al grado de entendimiento de que el factor humano era clave, yo creo que hoy en día hablar de decir hay que invertir en el usuario ya no es lo mismo que hace, como digo, 5 años o 10 años, porque verdaderamente ya entienden cuando ven las noticias que los hackeos ya no vienen tanto como del estilo hollywoodense, donde que están rompiendo un sistema, sino que verdaderamente es un robo de credenciales, se habla más de fraude y se habla más del phishing y demás en los medios de comunicación. Entonces yo creo que esto hay que aprovecharlo y aprovechar siempre cuando uno va a buscar algún tipo de inversión en este aspecto, de buscar el apoyo de la dirección. El otro factor de éxito es la constancia y la paciencia. Nosotros aquí tenemos dos realidades distintas, que es aquel que viene y quiere la solución inmediata y aquel que entiende de que esto es un cambio de comportamiento. Por eso nosotros acuñamos el término hardening de usuarios, pero si ustedes piensan en el hardening de servidores, se dan cuenta de que uno puede poner al día en actualizaciones a un servidor, sin embargo, primero que van a seguir estando los 0 days, y segundo que eso dura un periodo de tiempo porque después salen nuevas vulnerabilidades. Bueno, con respecto al usuario, es lo mismo con el agravante de que además las personas nos olvidamos.
y que adquirir hábitos no es lo mismo en una persona que en un equipo de software. Y con respecto a la capa del modelo OSI, voy a decir que en muchas de esas capas igualmente está el error humano, porque en otras de las capas, las que son de software, es desarrollado por humanos, y el hardware también es desarrollado por humanos, y se han encontrado vulnerabilidades constantemente en casi todas las capas. ¿Por qué? Porque está el factor humano influyendo, nada más que nosotros decimos, de aquí para arriba es factor humano, de capa 8 para arriba factor humano, pero de capa 7 para abajo hay muchos que también los problemas de seguridad están hechos por humanos. Y muchas veces, por eso también digo, está el CISO que se siente parte del humano, parte humana, y aquel CISO que es el tecnólogo más tradicionalista que dice, no, acá tengo la tecnología y acá están los humanos. No, la tecnología, software o hardware, fue hecha por humanos y va a tener sus cuestiones, y este es el humano que es una parte del sistema, la persona es una parte del sistema, y no nos olvidemos que cualquier sistema informático está compuesto por hardware, software, personas y procesos. Entonces, es parte del sistema de información, entonces no podemos separarlo tan así tajantemente. Entonces, bueno, un factor de éxito es pensar siempre en el largo plazo, hablar de un año y medio, un año y medio para cambio de comportamiento, 5 años para cambio de cultura. Otro factor de éxito muy común es adecuar el estilo de comunicación a la organización. Nosotros se nos dio un caso muy particular que tenemos 2 clientes que están conviviendo en el mismo edificio, se dedican a lo mismo, son del mismo rubro, misma cantidad de empleados, pero tienen culturas muy distintas. De hecho, el nombre entre sí de las 2 organizaciones cambia por la última letra, porque uno es del norte y el otro es del sur, y bueno, se da la característica de que se comunican con sus empleados o colaboradores, o como le quieran decir, de forma diferente. Entonces, eso es clave porque nosotros estamos hablando de cambio de comportamiento. Entonces, si yo, lo que nosotros veíamos cuando yo arranqué hace 6 años y no existía Smartfren, yo les decía, dejen de tratarnos a todos por igual a lo que está desde la línea de Estados Unidos hacia abajo, porque no somos todos igual. A mí no me digan chavo, porque en Argentina ese término no se utiliza. Entonces, yo si quiero llegar como CISO a producir un cambio de comportamiento, no puedo lanzar contenido que no tenga que ver con el estilo de comunicación de nuestra organización. Y les voy a decir algo más, porque acá hablamos de factores de éxito del programa de concientización como aliada del CISO. Hay algo que hay que tener en cuenta, y que es la impronta propia del CISO. Uno tiene que reconocer que uno es una persona, por lo cual todo lo que haga, por más que quiera que sea objetivo, va a ser subjetivo. ¿Por qué? Porque somos personas, tenemos nuestros estilos de comunicación. Entonces, cuando digo estilos de comunicación, me refiero a los propios de la organización, más los propios del CISO, que a lo mejor va por un camino o por otro, de acuerdo a cómo él se exprese, y no está mal que marque el área de ciberseguridad su propia forma de comunicación, y que incluso vaya evolucionando a lo largo del tiempo a la hora de comunicarse dentro de la organización. Bueno, otro factor de éxito es la definición de KPIs y la medición constante. Esto aquí es algo que se puede hacer muy fácil, y establecer al principio lo que es los objetivos deseados, luego de establecer los KPIs, y lo vas midiendo. Una plataforma de concientización justamente nos ayuda en eso, porque nos arroja el estado inicial, lo que vamos a ver un poquito más adelante, llamado línea base, y luego la medición. Y esto lo que tiene es que estamos hablando de concientización de usuarios, de hábitos de los usuarios. Es algo que es simple de explicar. Si yo tuviera que explicar, por decir, alguna solución que a lo mejor es complicada porque estamos hablando de un CIEM o algo por el estilo, hablar aguas arriba es difícil, pero hablar de cambio de hábito de las personas no es algo difícil de explicar aguas arriba. Un KPI prácticamente de lo que se lee a lo que se muestra aguas arriba es lo mismo. No hay que hacer interpretaciones, y la asociación entre los KPI de un programa de concientización con los KPI del área de ciberseguridad, con los KPI de los objetivos de negocio, son bastante fáciles de hacer. Es decir, nosotros, ¿por qué queremos mejorar los hábitos de los usuarios?
porque queremos disminuir incidentes de seguridad. Se puede medir a través de simulaciones de phishing la disminución de los incidentes reportados, se puede medir incluso con otras herramientas. Ahí después podemos hablar del panel integrador, cómo puede ayudar también en ese aspecto. Entonces es rápidamente medible y presentable a las aguas arriba. Y bueno, y por otro lado, la definición correcta del alcance y expectativas. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el programa? Es decir, vamos a llegar a nuestros empleados, queremos llegar a nuestros empleados, más los subcontratados, empleados más subcontratados, más proveedores, empleados, subcontratados, proveedores y clientes en algunos casos, porque hay algunas cuestiones mandatorias en el ámbito de banca en distintos territorios. Entonces, bueno, eso dependerá en cada industria, dependerá cuál es el correcto alcance, y bueno, el alcance puede ser también, como digo, temporal, y fijarlo correctamente y no buscar un alcance temporal de decir, bueno, en 2 semanas yo quiero mejorar los hábitos de los usuarios, porque en 2 semanas lo máximo que pueden hacer es lograr un grado de cumplimiento, porque lanzaron, escupieron, vomitaron, o como quien dice, un conjunto de contenidos, pero eso no significa que se haya disminuido el riesgo, ni mucho menos. Por otro lado, tenemos los factores de fracaso, que es decir, aquellas cosas que yo creo que de lo que le dije antes es lo que podrían llegar a encontrar más información en Internet. Y después vamos a hablar de lo que nosotros encontramos como factor de fracaso, que esto acá, nosotros somos fabricantes. Y como toda herramienta puede ser usada de buena manera o de mala manera. Y hemos visto, de la misma forma que vimos casos buenos, hemos visto casos malos. Nosotros tengan en cuenta que nosotros nos apoyamos al 100% en el panel integrador, en la parte de servicios, y a su vez el panel integrador tiene que convencer al cliente final, y muchas veces ahí es difícil porque alguien viene súper convencido de que quiere hacer algo en particular y queda estancado en una postura, y más allá de que uno insista, no hay un cambio de hábito justamente en la capa 9, ¿no? En la capa 8, y a la hora de mejorar la forma en la cual un programa de concientización tiene que ser efectivo. Y por ejemplo, vamos a hablar de foco en las simulaciones. De hecho, de este tema tenemos uno en particular, un webinar que damos que habla un poco de simulando phishing fuera de la Matrix, que tiene que ver un poco con todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de simular phishing en la vida real, porque también simular phishing parece que es algo, es simple, vamos a decirlo, es simple si se tienen en cuenta 2 o 3 cosas, y muchas veces no termina siendo tan simple porque se la autocomplican en las propias organizaciones, o se genera una falsa expectativa. Entonces, ¿para qué sirve el tema de la simulación de phishing? En una primera instancia, para establecer una línea base, ¿qué es lo que se busca en una línea base? Sacar una primera fotografía del estado de situación de la organización. ¿Con qué objetivo? Y tener un KPI inicial, tener un estado de situación que se puede hacer a través de simulaciones de phishing, de ransomware, exámenes y encuestas. ¿Qué hay que tener en cuenta? Muchas cosas, pero ahí donde aparecen las flechitas hacia arriba son enlaces a nuestro blog. Y bueno, que cuando uno dice vamos a hacer una simulación de phishing, muchas veces no es una simulación de phishing, sino un conjunto de simulaciones de phishing para poder hacer una medición acorde, que incluyen un par de simulaciones de phishing de prueba, como para ver si no hay alguna herramienta interfiriendo en todo esto, y luego lanzar un conjunto de simulaciones chiquito, pero al fin y al cabo para poder medir si verdaderamente despierta el interés de la gente, si además de despertar el interés de la gente, luego verdaderamente cuál es el comportamiento y demás. Y otro post que tenemos es cuánto duran las campañas, porque nuevamente, cuando se hace mucho foco sobre el tema de la simulación de phishing, lo que se busca en muchos casos es, sí, yo quiero demostrar de que verdaderamente hay que invertir en ciberseguridad y en particular en concientización. Por eso quiero que caiga el 80%, que eso es definición de alcance también un poco, quiero que caiga el 80, el 70, el 80% de la gente en las trampas de phishing. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, quiero que dure un mes. Bueno, pero ningún phishing dura un mes, dura máximo 2 días. Entonces, ¿cuánto dura una campaña? Y una campaña de simulación de phishing tiene que ser lo más real posible, entonces no puede durar un mes.
Y muchos se quedan acá, se quedan dando vuelta en la simulación de phishing, en sacar lo que se llama la simulación de phishing de oro. Nosotros le decimos que tiene que ser la simulación de phishing perfecta. Y llega al punto del absurdo. Por ejemplo, yo quiero que llegue todo al inbox y que no muestre ni siquiera un cartel de advertencia al usuario, a ningún usuario. Porque nosotros cuando hacemos las pruebas pasa de que es muy común en las organizaciones y nosotros le decimos, bueno, piensen un poco lo que están eh, queriendo, es que se haga una simulación y eventualmente a algunos usuarios le muestre un cartel. No, dice, no quiero que le muestre un cartel. Digo, bueno, pero en un phishing real, eventualmente a algún usuario le va a mostrar algún cartel. Y Perdona, ese Mauro, cartel, ¿con sí, cartel qué te refieres? ¿Te refieres como que usted ha caído o qué te es refieres? un mensaje en pantalla, un mensaje en pantalla que le dice, esto acá puede ser un email fraudulento que puede producir una suplantación de identidad o puede ser algo por el estilo. Eso es lo que me refiero con cartel. Y bueno, fíjate ahí el tema de palabras, del uso de palabra correcta. Yo en Argentina usamos cartel y a lo mejor ustedes usan otra terminología, ¿no? Y, y bueno, ¿qué pasa cuando se muestre ese mensaje en pantalla? Que se le muestra a alguno de los usuarios. No, yo no quiero que se muestre ese mensaje, yo quiero que sea limpio y que si hacemos una simulación de phishing, que a todos les llegue el mensaje limpio, absoluto, que les llegue el email perfecto y que si los usuarios caen o no caen, que dependa al 100% del usuario. Bueno, eso no necesariamente es así. Pero el otro gran problema es aquellas organizaciones que se quedan en ese bucle de la simulación, de la simulación, de la simulación, año tras año y no dan el próximo paso. La simulación es solamente para establecer la línea base y luego medir el comportamiento del usuario, pero no, quedan año a año estableciendo eso, ¿no? La simulación de phishing. Pasa lo mismo con otros, muchas veces a mí me pasaba en una organización que yo trabajaba, en ese caso ya como consultor externo, y hacían un análisis de OWASP de las aplicaciones. Bueno, se veían cuáles eran los problemas. Y no se hacía mucho al respecto, no se formaba a los desarrolladores para que desarrollen mejor el próximo año, nada. Y el próximo año, ¿qué se volvía a invertir? En volver a hacer un análisis OWASP. Bueno, digo, pero más allá de hacer un análisis OWASP, hay que contratar una tecnología de WAF, hay que formar a los empleados en buenas prácticas de desarrollo, hay que mejorar el diseño también, y no, quedaba solamente en el análisis OWASP. Bueno, que no les pase lo mismo con las simulaciones de phishing. Segundo factor de fracaso, y esto acá, yo te digo, es algo muy común, el foco en lo académico. Por eso nosotros hablamos de concientización, no tanto de educación ni de formación, más allá de que uno a veces lo usa, a veces para también de alguna forma para que tenga la posibilidad el CISO de incluirlo dentro del presupuesto de recursos humanos, pero muchas veces pasa de que esto ¿por qué pasa en realidad? Le voy a decir por qué. Pasa de que muchas empresas se apoyan en plataformas disponibles dentro de la organización. ¿Y qué hay dentro de la organización? Hay plataformas de cursos. La más común es Moodle. La más común es Moodle, que es una plataforma de cursos que lo usa el área de recursos humanos o alguna otra área para impartir cursos institucionales dentro de la organización. ¿Qué pasa? El foco va a estar en lo académico, en medición de que si saben o no saben, nada más. El formato va a ser de estudiante y profesor, y acá no estamos en un trato de estudiante y profesor. El CISO no es el profesor, no cumple ese rol de profesor, no corresponde, pero sí debe impartir con su área aquellos hábitos para que sean asimilados dentro de la organización y que se disminuyan los riesgos, pero disminuyan. En este caso, lo que quiero decir es que muchas veces se apoyan en una solución sin querer queriendo y dice, bueno, no, yo en realidad voy a hacer concientización, pero cuando la herramienta no ayuda, terminan haciendo con un foco súper académico. Ni hablar de las vulnerabilidades gravísimas que tiene Moodle a lo largo de los tiempos y va a seguir teniendo por problemas de diseño. Pero bueno, en eso no me voy a enfocar aquí. El segundo, que tiene que ver un poco con la anterior, cuando nosotros queremos explicar, porque queremos generar un hábito, nosotros vemos que plataformas educativas obviamente va a explicar qué hacer y cómo, qué hacer y cómo, pero también plataformas de concientización muy anglosajonas que vienen pensadas para un público anglosajón,
van a decir qué hay que hacer y cómo. ¿Por qué? Porque a esa gente hay que decirle qué hay que hacer y cómo. Pero nosotros en Latinoamérica, decirnos qué hay que hacer y cómo, es como cuando los gobernantes nuestros nos dicen qué hacer y cómo, y nosotros cómo tomamos las reglas como sugerencias, tenemos un grado de rebeldía más alto. Entonces, verdaderamente el latinoamericano tiene que estar convencido de que lo que hace le es útil para sí mismo y para la organización en segundo lugar. Entonces, el mensaje debe ser distinto. Entonces, ahí hay un factor de fracaso cuando solo le queremos decir, desde un punto de vista muy corporativo, qué hacer y cómo en el ámbito de la organización. Entonces, hay que enfocarse en decir por qué hay que hacerlo, por qué le sirve como persona y por qué ese hábito adquirido, y esto es algo que ya las personas se empiezan a dar cuenta, es que ese hábito adquirido en el ámbito organizacional le sirve en su vida diaria, porque está tan digitalizada como lo está en el trabajo. Antes había una gran diferencia, hoy en día las personas están tan digitalizadas en sus hogares como en la organización donde trabajan. Bueno, y después viene un poco estos dos que están vinculados, que es la falta de compromiso del área de ciberseguridad como un factor de fracaso. Aquí tenemos como distintas aproximaciones. Yo algunas ya se las anticipaba. Aquel que no está convencido en la gente es el extremo opuesto, es decir, el que expresamente lo dice. Dice la gente, no vale la pena. Hay un trato despectivo hacia el usuario, el usaurio, le dicen en algunos casos, eh, donde verdaderamente no creen que va a haber un cambio de comportamiento. Y en todo caso, eh, si hacen algo, lo hacen como para decir, yo te dije que esto no iba a funcionar. Y lo he visto muchas veces. Lo he visto muchas veces que no hay un compromiso real y como todo, ¿no? Cuando uno lo hace sin ganas, lo condena al fracaso. Por ejemplo, una forma de condenar al fracaso es decir, eh, contratar una plataforma o un servicio y saturar al usuario en un día, hacerle llegar 10 o 20 newsletters sobre ciberseguridad en un nivel profundo y decir, yo ya le avisé y bueno, y ya está, yo ya cumplí. Y al fin y al cabo, 6 meses después, un año después, siguen haciendo lo mismo. Bueno, pero lanzaste en una semana 10 newsletters, en un día, a lo mejor varios newsletters, no se hizo nada más al respecto durante todo el año para poder decir de acá a 6 meses o un año que el usuario no aprende. No. Verdaderamente, si nosotros queremos hablar de cambio de comportamiento, tenemos que ser consecuentes. Entonces, son personas que no son informáticos, que no se dedicaron a eso en particular, después vamos a hablar de los informáticos aparte, son personas que no son informáticos, que estudiaron otras carreras, son abogados, son contadores, son administradores, se dedicaron a otra cosa, que están cargadísimos de trabajo, que están con sus problemas, que están con el tema de la pandemia, que estamos todos con dificultades y nosotros no podemos pretender que sea la prioridad uno la ciberseguridad. Nosotros tenemos que entender que dentro de su agenda tenemos que ganarle de a poquito al corazón y hacerles entender que nosotros aportamos valor. Y aquí nuevamente vuelvo sobre el título de la charla. Nosotros como CISOs muchas veces somos vistos como aquella persona o área que al fin y al cabo lo que trae es problemas hacia las personas, porque ellos quieren hacer su trabajo y nosotros les decimos que en realidad, si bien ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que hacerlo dentro de este marco y que muchas veces esos controles que nosotros establecemos nos hacen poner del lado del enemigo, ¿no? Entonces, si nosotros encima comunicamos de una forma, seguimos comunicándolo despectivo, esto se nota, y vuelvo a decir de la impronta del CISO. Nosotros aquí podemos aprovechar la excusa de lanzar este programa de concientización para decir, estamos evolucionando, ya consideramos al usuario. Entonces, estamos hablando del por qué nos interesa trascender más allá de la organización. Por ejemplo, nosotros en la plataforma de SmartFence hay un porcentaje alto, pero no más del 70%, de contenido que tiene que ver con lo que pasa dentro de la organización, pero también hablamos de otros temas, que son las problemáticas que tienen las personas fuera de la organización, las personas en su ámbito en el hogar, las personas que tienen problemas con sus hijos y no saben qué hacer con respecto al grooming y demás. Entonces, verdaderamente aportar valor a la persona que está dentro de la organización
cuándo está dentro y cuándo está afuera. Y eso se tiene que notar. Y se va a notar no solamente usando una plataforma o contratando un servicio, sino cuando verdaderamente, cuando lo cruzan en el CISO, cuando presentan los informes agua arriba, cuando habla con sus pares, que se note verdaderamente que está 100% comprometido con los resultados del programa de concientización y que cree en la gente. Y aquí viene nuevamente, es creer que la gente puede cambiar el hábito. Y aquí voy a hablar de un pequeño gráfico que muchas veces se muestra, que es un gráfico de la normal. Porque muchos dicen, no, la gente no cambia de hábitos. Y entonces yo le voy a decir, sí, tiene razón, la gente no cambia de hábitos. Pero bueno, hablemos de esto. Hay un conjunto de gente que tiene buenos hábitos. Son pocos y no va a cambiar los hábitos a pesar de que le digamos lo que digamos, no va a cambiar los hábitos. Hay un conjunto de gente que tiene malos hábitos y a pesar de lo que le digamos, no va a cambiar los hábitos. Va a tener malos hábitos siempre y otro va a tener buenos hábitos. Pero el 80% de la gente sí puede cambiar los hábitos y cambia los hábitos. Muchas veces no sabe lo que tiene que hacer, no sabe cuál es el comportamiento correcto, no sabe qué es lo que está, a veces sabe lo que está permitido, lo que está prohibido, pero falta, que esté escrito en una política de seguridad de la información no significa que verdaderamente lo tenga claro en la cabeza, porque no se lo han dicho y repetido múltiples veces. Entonces, ahí entender de que para aquel derrotista que diga, no, la gente no cambia el comportamiento, yo le puedo dar la razón y decir, sí, hay un conjunto de gente pequeño que no cambia el comportamiento, pero la gran mayoría sí. Ahí está entonces el compromiso de entender de que nosotros vamos a apuntar a mejorar en el general y a disminuir los incidentes drásticamente, pero no podemos pretender de que todas las personas dentro de la organización cambien los hábitos. Y ahí viene el próximo punto, que es tercerizar al 100% el programa, que eso también se nota y que es un factor de fracaso. Dice, bueno, vamos a hacer esto acá. ¿Por qué? Y yo le voy a ser sincero, cuando yo estaba en la organización, la primera organización que me contrata como CISO, que me contrata, estaba 0% convencido en el usuario y demás. Y era por cumplimiento. Entonces, mientras se haga, está todo bien. De hecho, ¿cuántas organizaciones tienen un CISO solo por cumplimiento, ¿no? Y después, bueno, que haga lo que haga, no importa, lo importante es que tienen un CISO dentro de la organización. Aunque suene feo, en muchos casos es así. Entonces, al tercerizar el programa al 100%, el problema es el porcentaje. No está mal tercerizar el programa, está mal tercerizar el programa al 100%. Es decir, yo me desentiendo y que haga el partner lo que quiera, lo que pueda, o lo que no pueda, lo que no quiera. Entonces ahí el problema está es que se desentiende al 100%. Pero vamos a ver entonces ahora que ese factor de fracaso de tercerizar al 100%, que termina resultando en qué? En una falta de control absoluta sobre lo que pasa en el programa, ¿cómo lo podemos revertir? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer, porque las dos problemáticas que yo le planteaba al principio era el tiempo y el dinero. Básicamente son los dos grandes problemas que yo creo que nos persiguen a las personas en general, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre decimos es que hay problemas generales macro que nos acompañan y que va a seguir esto agravándose. Y cuando digo nosotros, nos referimos a todos los que estamos en ciberseguridad, a los grandes analistas, a Gartner, Forrester y demás, y lo que vemos en la calle. Cada vez es más difícil conseguir a gente altamente capacitada o capacitada lo suficiente para el ámbito de la ciberseguridad, y esto va a ser agravado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para enfrentar a ese desafío? Nosotros lo que planteamos desde SmartFence como fabricantes es apoyar en general en partners integradores para todo lo que tiene que ver en el programa. Les repito el punto anterior, no es delegar al 100%, es trabajar en conjunto. Y aquí hay dos modelos, que es el modelo de servicio de valor agregado y el servicio gestionado. Servicio de valor agregado, esto depende de cada territorio, servicios de alguna manera, servicios consultivos y demás, sería cuando trabaja en conjunto, pero ambos utilizan, por ejemplo, en este caso, la plataforma de concientización en conjunto y van en busca de un resultado con distintos roles. El servicio gestionado es cuando hay una delegación mayor, nuevamente no es al 100%, y quien usa la plataforma es el partner integrado. Y el cliente recibe los resultados y hace los ajustes. Entonces,
un poquito ya en la parte ya final, es que lo que nosotros vemos es que a lo largo del tiempo, nosotros tenemos aquí del lado izquierdo a la organización, donde antes, cuando la organización tenía la posibilidad de tener, cuando es una organización obviamente de tamaño medio grande, dentro del ámbito de la ciberseguridad tenía nivel estratégico, táctico y operativo. Obviamente que si son organizaciones pequeñas, es la misma persona que está en los tres niveles, el nivel de estratégico, táctico y operativo, ¿no? Eh, bueno, como decía un amigo, ¿no? Tira al córner, cabecea y la taja. Pero bueno, en muchos casos estaba el área cubriendo esos tres puntos y teníamos al integrador desde mucho tiempo que con suerte alcanzaba a nivel operativo. Es decir, uno podía delegarle algo en lo operativo. Luego, ya encontramos de que cada día, como vuelvo a repetir, se hace más difícil conseguir al personal. Se apuntó mucho al tema de la tercerización, con estos servicios de valor agregado o servicios gestionados, a la parte operativa en los SOCs o algún tipo de servicio similar, a delegar justamente la parte operativa. ¿Esto es malo para la organización? No, porque va acortando y delegó lo que verdaderamente no le aporta valor a la organización, ¿no? Lo que uno busca es, justamente aquí un poco el mensaje, vuelvo a repetirle, es como aliada del CISO, es desde nuestro aporte como fabricantes, decir qué es lo que nosotros creemos que aportaría hacer las cosas correctamente dentro del ámbito de la concientización, pero también trascendiendo más allá de eso. Entonces, en una última etapa, que es la que nosotros vemos ahora y creemos, bueno, que hasta aquí llegaría, en mi caso particular yo no creo que corresponda ir a un poquito más, creo que aquí ya está bien, es que nosotros vemos ya que los partners integradores han desarrollado no solamente a personal apto desde el operativo, sino que ya tienen el nivel táctico. Vamos al caso puntual de Smartfence. Smartfence es una plataforma súper simple, porque al fin y al cabo es una plataforma de concientización de usuarios y lo que hay que hacer es lanzar campañas en determinado momento. Uno lo dice, es simple, pero bueno, hay que lanzar campañas de capacitación, de concientización, de simulaciones de phishing, correlacionar entre sí. No es que sea per se complejo, pero hay que estar arriba y hay que hacerlo. Entonces aquí, por ejemplo, en lo operativo no es solo el lanzamiento, sino chequear contra las whitelists y demás. En lo táctico, ya un partner integrador, ¿qué pasa? Maneja múltiples tecnologías, no solamente maneja el margen, sino como ya lo mostraba en el diagrama al principio Eli, tiene en cuenta todo el panorama general. Entonces, por ejemplo, ya no correlaciona solamente con lo que pasa en Smartphone, sino correlaciona lo que pasa en los otros sistemas. Y si yo hablaba de disminución de incidentes, entonces puede correlacionar con lo que pasa con el antivirus, con el SIEM, con la navegación. Entonces, verdaderamente, si se encuentra, en este caso, ahora se incorpora la gestión de la capa 8, es un dato más que tiene que ver con la gestión integral de la ciberseguridad y entonces aporta ese valor, pero también nos ayuda a correlacionar entre lo que pasa dentro y fuera de la capa humana. Entonces ahí aporta mucho en el nivel táctico y nosotros vemos que las recomendaciones de un partner integrador verdaderamente comprometido aportan mucho valor, dejándole lo estratégico, y fíjense que aunque quede cortito la parte de la organización, es lo que aporta más valor. Y justamente ahí viene un poco nuevamente el mensaje desde Smartfence, que es enfóquense en lo estratégico y cuando mucho en lo táctico y operativo bajen eventualmente para ir a buscar algo en particular. Entonces, nosotros ya finalizando, lo que ofrece Smartfence es una herramienta simple, siempre colaborando con el partner integrador, flexible. Tengan en cuenta que nosotros tenemos una solución que apunta a esto, ¿no? A llegar de una forma simple, porque es esto, una plataforma de concientización. No es más que eso, no es menos que eso, pero flexible para qué. Si bien es una plataforma que tenemos múltiples clientes en Latinoamérica, la flexibilidad viene por la posibilidad de adaptar tanto a nivel de software como contenido. Proveemos nosotros un conjunto de contenido predefinido que se suma al contenido que también aporta el partner integrador.
que crea o adapta contenido específico para el territorio y siempre apuntando a un fabricante cercano que es muy necesario en Latinoamérica. Nosotros sabemos que en Latinoamérica es muy necesario el partner integrador, pero también el fabricante cercano. Nosotros somos más de contacto, como quien dice. Esto no lo va a entender nunca los anglosajones. Nosotros necesitamos a alguien que mire nuestra realidad, que esto del servicio boutique, del traje a medida, no necesitamos eso masivo porque nosotros queremos ser tratados de forma diferente y por eso también se necesita un fabricante que entienda la realidad de la situación de esa organización en particular, que le daba el ejemplo de estas dos organizaciones conviviendo en el mismo edificio, y verdaderamente que acompañe al crecimiento de la organización, de los grandes desafíos que tiene el CISO, y que la estrategia de concientización justamente forme parte core de la estrategia de ciberseguridad, pero también que esa estrategia de concientización les sirva para jerarquizar el área, para presentarlo, por eso se llama Smart Fence. La parte de Smart viene de, por un lado, inteligente, porque nosotros lo que buscamos es, de alguna forma, es enfocarnos donde verdaderamente importa, que es en el usuario, porque la gran mayoría de los ataques vienen por el usuario, arriba del 85% de los ataques vienen por el lado del usuario, pero por otro lado, elegante. Lo que nosotros queremos es que el CISO se presente de una mejor forma de la que ya se está presentando, aguas arriba, y que verdaderamente pueda otorgar valor y mejorar su imagen y lograr táctica y estratégicamente mejores resultados. Es por eso que un poco el título de la charla pasa un poco por ese lado. Y bueno, yo aquí me detengo como para poder atender a las consultas que ustedes tengan y espero que les haya sido útil y bueno, que surjan dudas que tengan que ver un poco con todo esto, ¿no? De cómo incorporar a la concientización en la estrategia de ciberseguridad y obviamente alineada a los objetivos de negocio. Gracias, Mauro. No sé, tal vez si nos puedes comentar aparte y el que quiera puede, hay una manito abajo, raise hand. Si levantan la mano, entonces le voy a dar el micrófono o puede chatear. Pero tal vez si nos comentas un poco, Mauro, tu experiencia en la región, digamos, ¿qué han visto en Centroamérica en particular? ¿Cuál ha sido el mayor uso que han tenido? O no sé, algo que se puede usar como base de referencia más directa acá. Bien, bueno, lamentablemente tengo que decir que notamos que en Centroamérica lo que está pasando es que está siendo más reactivo de lo que nosotros esperábamos. Podemos decir que uno de los problemas que hay en Centroamérica es que todavía no está tan embebida en el core de la estrategia de ciberseguridad la concientización. Es como que nosotros notamos que viene 1 o 2 años más atrás, más 2 que 1, que otros países, como por decir México, Colombia, Argentina, Chile, España, viene 1 o 2 años más atrás con respecto al convencimiento y que muchas veces esperan o reaccionan ante algún incidente de ciberseguridad. Eso es lo primero. Ahí, ¿cómo se puede revertir eso? Con simulaciones de phishing. Básicamente, lo que se puede hacer es, en cambio de esperar a que ocurra, si ya le pasó al vecino, a mí me pasó, por ejemplo, que yo me mudé de ciudad, estaba en una ciudad que era insegura y ya le había pasado a uno, ya le había pasado a otro, ya le había pasado a otro, digo, ya es una cuestión de probabilidad para que me pase algo a mí. Entonces, digo, cuando ya le ocurrió a los otros, bueno, ya está, me mudé de ciudad. Entonces, cuando ustedes ven que ya le está pasando a otro, en cambio de esperar a que le pase a uno, hagan alguna, por ejemplo, simulación de phishing o ransomware dentro de su organización, y si los números ya alertan algo en particular, ya ahí ya pueden incorporar en el presupuesto el tema de la parte de concientización. Eso es una de las cuestiones que notamos. Y la otra es el fuerte apoyo en el tema del partner integrador, y que está bien que sea así, eso lo notamos mucho en Centroamérica, que se apoyan fuertemente en el tema del partner integrador y que lo vemos bien. Por ahí en otros países es como que a veces dudan y nos vienen a buscar nosotros como fabricante y nosotros le decimos, mira, SmartFence fue diseñado para ir a través del partner integrador porque nosotros lo hacemos desde la humildad. Nosotros somos
estamos fundados en Argentina, estamos en España, estamos en otros territorios, pero no podemos decir, nosotros conocemos la realidad de Centroamérica. Quien conoce la realidad de Centroamérica son los centroamericanos, es soluciones seguras. Entonces, verdaderamente nos apoyamos mucho en el panel integrador. El otro tema que vemos es el tamaño de las organizaciones. En Centroamérica también pasa de que a veces las organizaciones no son tan grandes como para entender la madurez. Nosotros decimos, bueno, ¿cuándo pueden llegar a entender y ver el valor o ver, o sea, cualquier organización, vamos a decirlo así, cualquier organización de cualquier tamaño, hoy en día tendría que tener en el core el tema de la concientización de los usuarios. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes lo tienen en el core. Los ciberdelincuentes van a atacar al usuario. Es decir, si uno mira la estrategia de ataque, el usuario está en el core. Sin embargo, las organizaciones no lo tienen en el core. Entonces, lo que nosotros vemos es que las organizaciones que lo tienen en el core son aquellas que tienen un responsable de seguridad, que tiene de 500 usuarios para arriba, y muchas veces en Centroamérica eso no es lo más común, entonces muchas veces le cuesta justificar el presupuesto porque están con otras problemáticas, apagando otros incendios, están todavía con cuestiones más básicas. Pero bueno, eso es relativo de cuestiones más básicas, porque uno dice, no, pero yo no tengo tal solución, tal otra. Sí, pero vuelvo a repetir, está en el core del ataque, está en el core de las soluciones de ataque, el tema de OSINT y de la ingeniería social. Y del lado de la Ok, defensa no está muchas veces en el core. ok. Tenemos algunas preguntas. Una pregunta corta. Si tú, es una pregunta que si consideras que los ciberdelincuentes están usando la región de Centroamérica como un sandbox, un playground, para probar los ataques en un ambiente menos controlado y protegido. No, la verdad no tengo una respuesta a eso interesante. Es difícil de demostrarlo, ¿eh? Pero, Ok. pero bueno, puede ser que nos O- usen, no sé si Centroamérica, pero sí en muchos territorios de Latinoamérica en general, donde tenemos menos regulación. Igualmente yo le voy a decir, yo ahora estoy en Argentina, yo estaba viviendo en España, y lo voy a dar vuelta a esto acá porque a mí me pasó de que cuando yo estaba en Argentina no recibía tantos ataques. Cuando estaba en España recibía ataques por email, por mensaje de texto, por teléfono, por carta, y creo que hay un tema ahí que es como decir, por un lado, sí, por un lado de que tenemos menos regulaciones a la hora después de que si hacen algo hay menos represalia, menos persecución, pero por otro lado yo creo que van donde está el dinero. Porque digo, ¿por qué tengo tantos ataques en España y no tenía tantos ataques aquí en Argentina? Yo creo que iban porque sabía que ahí había dinero. Pero bueno, no es para decir bajo la guardia, pero total aquí no hay dinero, porque aquí las regulaciones son más light, entonces puede ser que sí, que ok. lo La estén otra haciendo con pregunta dinero. que yo creo que resume un poco de lo que hablaste hoy es que si pudieras expandir más para la formación para profesionales de tecnología, no para gestionar herramientas, sino en la concientización misma, pues muchos se consideran inmunes. Tenemos material para que ellos puedan revisar y de paso vamos a compartir la presentación que dio Mauro, la vamos a enviar a todos los participantes mañana. A ver, formación de profesionales de TI, no para gestionar, sino para concientizar. O sea, concientizar en este caso sería a los profesionales de TI. ¿Sería Sí, algo así? sí. Bueno, ese es un tema, es un tema difícil, porque ahí viene el tema de eso, de considerar inmune, ¿eh? Es el Es orgullo una o buena creerse pregunta. superiores. Claro, porque cuando nosotros hacemos las simulaciones de phishing, los que están en tecnología caen igual que caen los otros usuarios, que yo le decía antes. Las otras personas que no estudiaron informática, muchas veces no están con la cabeza con respecto a la ciberseguridad. Ahora, aquellos que estudiamos tecnología, no necesariamente somos menos propensos a caer en trampas de phishing. Yo he tenido llamados de gente que nos pedía por favor que lo saquemos de las estadísticas o algo de eso. No se puede, porque justamente si sacamos a alguien, qué confianza podemos darle a la herramienta. Eh, Diría que no hay que preocuparse, pero verdaderamente
es no considerarse inmune, al contrario, sino considerarse más propensos a recibir un ataque, porque recordemos que los power users, los usuarios como privilegiados y demás, son más propensos a recibir ataques y que justamente a veces tienen la guardia baja porque se creen inmunes. Ahora, los mensajes son los mismos. Los mensajes, nosotros en este caso no tenemos un mensaje dirigido al profesional de TI en particular, porque muchas veces, como vuelvo a decir, no pasa por el qué hacer y cómo, que ahí es como lo que diferencia a una persona no técnica de una técnica, sino el por qué. Entonces, en el por qué, ahí somos casi todos iguales. Muchas veces entender por qué tengo que hacer o no tengo que hacer una cuestión. Entonces, ahí diría que es un poco los mensajes que nosotros damos son atecnológicos y que verdaderamente lo que hay que hacer es lanzar a todos, esto es importante, lanzar a todos las campañas, no excluir nunca un área en particular porque creemos que no va a caer o porque creemos que son menos importantes, lanzar a toda la organización y luego en base a los resultados ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, a nosotros nos pasó en un caso particular que una de las peores áreas era auditoría interna. Y ustedes saben lo difícil que es después tener que ir a aplicar la auditoría interna, que ellos eran los que más caían en las trampas de simulaciones de phishing o ransomware, que yo creo que a veces es peor que el tema bueno, en el caso de los tecnológicos. Bueno, pero en este caso en particular, los mensajes son los mismos. Los mensajes de concientización son los mismos para los tecnólogos que los no tecnólogos, por el foco en el porqué. Ok, ok. ¿Cómo se puede educar ahora a las juntas directivas? Que entiendan que no tiene que ver con el tamaño de la organización. Bueno, en las noticias y es ver los hechos dentro de la organización. En las noticias, uno, obviamente van a pasar las grandes organizaciones, las que vamos a ver en la tele, pero lo que vamos a ver en el diario y demás. ¿Y cómo podemos hacer para convencer a las juntas directivas? Lanzando una simulación de phishing, donde también llega a los directivos. También llega, ahí hay que poner el pecho, después esto hay que aguantarse la decisión, ¿no? En muchos casos, nosotros cuando lanzamos, muchos nos preguntan, ¿y cuál es el benchmark del sector de mi área, de qué esto, de qué lo otro? Yo digo, depende mucho, ¿no? No hay que buscar algún parámetro tan general como para decir si está bien o mal, porque yo ahora le hago una pregunta, ¿no? Nosotros lanzamos una organización donde cayó en un caso el 8%, en el otro caso el 12%. Primero que el porcentaje de diferencia es bajo. Ahora, ¿qué pasa? Si en esa que cayó el 8%, cayeron los usuarios con privilegios, cayeron los altos directivos, cayeron las áreas de ciberseguridad y cayó las áreas de auditoría interna. Y bueno, verdaderamente es mucho más problemático eso a que el otro que cayó el 12% de la gente. Entonces, ¿cómo podemos educar a las juntas directivas? Lanzando simulaciones de phishing y viendo lo propenso que serían las personas dentro de la organización e incluso ellos a caer en algún tipo de trampa y bueno, de lo habitual que son. No sé si tenemos más preguntas. Ahí veo en el chat, no sé si en el chat a lo mejor la han puesto por ahí, no sé si. Creo que más que todo es si se va a compartir la presentación, que sí. Ah, ok, perfecto. Sí, la presentación se va a pasar, se van a hacer llegar a ustedes. ¿Cuánto tiempo les toma normalmente montar una campaña de concientización? Sería una buena pregunta para los participantes. Bien, bueno, lo que nosotros vamos a hablar de campaña, vamos a definir términos, ¿no? Un programa es un conjunto de campañas, ¿no? Entonces, una campaña, ¿sí? Le voy a decir la respuesta más absurda posible, se hace en un minuto. Okay. Una campaña la puede hacer en un minuto, porque básicamente se requieren 3 datos. ¿A quién llegar? Es decir, a qué personas dentro de la organización, que la tenemos áreas de la organización, que uno puede decir llegar a todos, y que ahí hay algo que yo aclaro, esto es un proceso de maduración. Si el primer año llegamos a todos y decimos llegar a todos, no pasa nada. Si llegamos todo el año a todos, no pasa nada.
Si ya nos volvemos más precisos y al próximo año llegamos a grupos específicos o llegamos con mayor frecuencia a grupos específicos, es un proceso de maduración. Entonces, siempre algo es mejor que nada. Y es como ir al gimnasio, ¿no? Uno dice, no, no, porque si yo no voy 3, 4 veces al gimnasio, mejor no ir. Bueno, y uno a lo mejor va 2 veces al gimnasio y es mejor que no ir, ¿no? Entonces, siempre es empezar con algo. Entonces, en la respuesta rápida, una campaña se lanza en un minuto, porque tenemos que elegir a quién llegar, con qué escenario, tópico, lo que sea, y en qué momento llegar. Un minuto. Ahora, enmarcada dentro de un programa de concientización, las fases son, primero se establece lo que serían los objetivos generales, qué es lo que se quiere. Por ejemplo, nosotros queremos que los usuarios utilicen mejores contraseñas, que sean más cuidadosos con respecto a compartir información. Además, se establecen objetivos generales a nivel de más estratégico. Luego se establece una línea base para ver dónde estamos. Entonces ahí se establecen las campañas de puesta a punto inicial, una fotografía para ver en qué estado está. Y ahí hay una actividad entre el partner y el cliente final, donde lo que hacen es decir, bueno, con qué campaña, es un tiempo que va a la hora de definir cuáles son las campañas que se van a usar para medir, sacar esa fotografía de riesgo inicial, y luego enviarla, es como digo, menos de un minuto, es quién, qué y cuándo. Luego, una vez que ya se establece la línea base, ahí se hace como una analítica de decir, bueno, estos son los objetivos, acá estamos, acá queremos llegar al final del año. Entonces ahí se establece lo que sería el programa, se diseña, se sientan en una mesa cuando es presencial y si no en una videoconferencia, y se define que, bueno, que va a haber mayor foco sobre el tema de ransomware, porque por los casos pasados de que están teniendo muchos ataques, o no, va a venir por el lado de contraseñas o demás. Y bueno, se diseña el plan anual de concientización. Luego, después, la ejecución de crear la campaña es muy rápida. Ahora, las simulaciones de phishing o de ransomware son las que requieren mayor atención. ¿Por qué? Porque una simulación de phishing hay que probarla, hay que considerar el whitelist, y esa no es así al minuto, uno la programa, pero después tiene que hacer alguna prueba. Lo que nosotros recomendamos es hacer probarla en un grupo piloto, igual la propia plataforma permite lanzar campañas de prueba, probarla en un grupo reducido de personas para ver si supera las tecnologías, es decir, llega al inbox del usuario, y una vez que está hecho eso, y programarlo para el resto del grupo. En general, ahí programar una campaña de phishing puede llevar a lo mejor un poquito más de inteligencia, y en una semana ahí ya estaría. Pero el resto verdaderamente uno lo puede programar de acá hasta finales de año, o por lo menos un semestre, y después incluso cambiar la fecha y lo hacen en un ratito, verdaderamente. Porque lo importante es la parte estratégica y táctica, no lo operativo de lanzar la campaña. Pero lo que mencionaste sí es importante, de que muchas veces se van a tener que modificar las herramientas de seguridad del correo que tienen en la empresa para poder permitir las campañas. Sí. Porque aquí no estamos probando la seguridad de la herramienta, estamos probando la concientización de la persona. Exacto, sí. Es así, nosotros lo que se hace es un proceso de configuración de whitelist, donde lo que nos tratamos de asegurar entre comillas, porque a veces uno por más que lo haga, a veces no llega de forma apropiada. En general lo que pasa es lo siguiente, si hay predisposición del cliente final en entender de que nosotros lo que estamos validando no son las herramientas, sino al usuario, entonces se configuran las whitelists. Así todo, pasa eventualmente que alguna herramienta, y aquí nosotros decimos, usan Smartphone para autodescubrirse, porque cuando lanzamos una simulación de phishing, se configuran las whitelists, llega al inbox del usuario, pero hay algo que interactúa con la plataforma, en este caso con SmartFence, y por ejemplo, abre los correos 50 veces seguido. ¿Y qué es lo que lo está abriendo? ¿Es un software que está abriendo, o un software en general de seguridad? Entonces nosotros decimos, bueno, aquí hay una herramienta que está interactuando en nombre del usuario. No puede ser, no puede ser. Sí, puede ser. De hecho, como digo, hicimos
un webinar específico que se llama Simulando Phishing fuera de la matriz, por nosotros le decimos, ahí hay alguna herramienta que está interactuando. Y tú como CISO no sabes que eso está pasando. Y eso es grave, digo, porque no sabes cuál es la herramienta que lo está haciendo. Hasta que entonces terminamos descubriendo cuál es la herramienta que lo hace, y muchas veces esa herramienta que termina abriendo a Smartfence también está abriendo otras herramientas. Está abriendo, por ejemplo, un email marketing, llega y de la misma forma que abrió a Smartfence 50 veces, va a abrir ese email de email marketing 50 veces y va a generar un resultado falso. Entonces lo que se hace desde Smartfence es entendiendo que a veces las plataformas no son perfectas, las plataformas de protección, lo que hacemos es eliminar toda la estadística falsa, la generada por herramientas automatizadas, así le decimos, limpieza o eliminación de estadísticas generadas por herramientas falsas. Entonces, solamente queda la interacción real del usuario. Y bueno, pero eso así se puede, por eso también, como tú decías, ¿no? Los servicios boutique, en el caso de la simulación de phishing, tenemos que decir que sería el único tipo de campaña que requiere estar ahí, requiere que el partner esté ahí con su técnico y colaborando, interactuando con los otros técnicos de las otras soluciones para ver por qué está pasando. Pero es un buen ejercicio para descubrir cómo están cómo funcionan y qué tanto funcionan esas herramientas que prometen proteger la casilla de correo, porque a nosotros nos pasa muchas veces que nos dicen que no quieren configurar la whitelist, nosotros decimos eso no es recomendado, no lo hacen, y así todo le llega al inbox, y decimos solo, si nosotros estamos usando técnicas de spoofing, si estamos usando esto aquí y lo otro, y llega al inbox, quiere decir que si está llegando este email, está llegando el email de phishing. Nosotros, básicamente, Smartfence, cuando hace una simulación de phishing, usa spoofing, usa un dominio falso, demás, todo igual, lo único que cambia es que no capturamos las credenciales del usuario, pero verdaderamente, si fuera un phishing real, el usuario las hubiera ingresado. Entonces es una buena actividad de descubrimiento también del funcionamiento de las herramientas, a pesar de que no es diseñada para eso. Nosotros no recomendamos nunca hacer eso, pero muchas veces se sorprende el propio CISO al encontrar ahí. Pablo estaba compartiendo algunos posts específicos de esto acá, ¿no? De todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de simular phishing. Ok, me parece muy interesante. Germán Rojas pregunta que si se puede hacer un demo sin compromiso. Eso lo manejan con ustedes, Sí, verdaderamente, que una presentación y después se verá para dónde deriva. sí, y una campaña pequeña de ejemplo también se puede hacer. Así es. Sí. A ver si tenemos otras Dependiendo del preguntas. tamaño de la organización, hay distintos instrumentos que se pueden utilizar. Sí, sí, claro que sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Germán dice que ellos son como 900, sería una Claro, prueba claro, que pequeña eso ya para... va va para un encaje, para una POC, una prueba Sí, de concepto donde se sí, hace todo un trabajo a 3 partes, donde verdaderamente uno puede tener la certeza de que si es efectivo o no lo que uno ve, y bueno, eso se puede hacer tranquilamente. correcto. Y mañana esperamos mandarle a todos la presentación de Mauro con el agradecimiento por participar. Y, y no les queremos tomar más de su tiempo. Lo teníamos bloqueado para más o menos una hora y yo creo que ha sido muy interesante. Mauro, te agradezco muchísimo. Pablo, también te agradezco muchísimo. Y a todos ustedes, los participantes, que hemos tenido hoy una buena concurrencia. Y estamos a la orden. Solamente nos escriben a la persona que los contactó en Soluciones Seguras. Podemos hacer una presentación personalizada con el equipo de SmartFence. Podemos llegar a hacer una demo, podemos hacer una prueba de concepto si lo hiciera falta. Y tener esto en la mente es algo bien interesante. Perfecto. Bueno, espero que les haya sido útil y le agradezco por su tiempo también. Sí, y emitiremos certificados de asistencia, sí, sí, sin problema. Perfecto. Un saludo Muchísimas entonces a gracias. todos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos.